buenos días a todos, todas y todes. Hoy el título que nos convoca es Faltas, cartas a todas las personas de mi pueblo que no me violaron. Es la idea de organizar una especie de conversatorio a partir del libro de Cecilia Gentili, 2024, que va a ser presentado en esta oportunidad por la doctora Agustina Mosso. Esta es una actividad organizada por nuestro CIENGE, Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Historia de las Mujeres y Género, que está radicado en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Estamos transmitiendo en vivo, como quienes están escuchando saben, y bueno, a través de nuestro canal de YouTube inauguramos hoy esta nueva etapa con un canal propio para el CIENGE, donde vamos subiendo información y encuentros que tienen que ver con la formación en la perspectiva de género y diversidad. Así que bueno, ahí es un espacio al que está bueno que se sumen y que podamos de alguna manera compartir intereses y nuevas preguntas y también que podamos generar debates e intercambiar información. Agradecer de manera especial la presencia de Agustina Mosso, quien es integrante de nuestro CIENGE, y también de quienes acompañan permanentemente estos encuentros, sin cuya asistencia, cuya ayuda no podríamos realizar estas transmisiones en vivo y la difusión de las actividades, que son Fernanda Taleb, Fátima Catalano y Matías Acedo, todos integrantes de nuestro CIENGE, y a quienes participan en esta ocasión de manera virtual en el desarrollo de esta actividad. Bueno, esta actividad se enmarca en nuestro proyecto de investigación, en el que analizamos la situación laboral de la población trans en la ciudad de Rosario en el periodo 2019-2022. Tenemos programados para este año 2 encuentros más. El próximo va a tener lugar el 26, está planificado para el 26 de octubre y va a estar a cargo del doctor Juan Diego Bamonde, que es el codirector en nuestro proyecto de investigación, y él va a hacer referencia, va a analizar algunas cuestiones de orden metodológico ligado a problemáticas que tienen que ver con el enfoque cualitativo y el análisis de entrevistas. Va a ser un encuentro también más que interesante. Por otro lado, recordarles que en el marco del Congreso sobre Democracia vamos a tener una serie de actividades de mesa redonda, que algunas de las cuales vamos a transmitir también en vivo, y bueno, que está bueno que se sumen porque es el primer simposio que organizamos desde nuestro CIENGE, que tiene que ver con la historia de las mujeres y los estudios de género. Ahí vamos a tener una serie de encuentros y mesas redondas que van a ser muy, muy potentes para pensar estas temáticas. Bueno, dicho todo esto, ahora viene la presentación formal de Agustina Mosso. Agustina es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación desde 2016 por la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Fue becaria doctoral del CONICET y en este momento se desempeña como becaria postdoctoral en una beca de 2023 hasta 2026 por el Instituto de Investigaciones Sociohistóricas Regionales, CONICET, bajo la dirección de la doctora Paula Caldo. Es docente también en procesos históricos argentinos y patrimonio, es una materia que se dicta en tercer año de la licenciatura en turismo, también de la Facultad de Ciencia Política, UNR, y sus temas de investigación se ocupan de indagar desde la perspectiva de género y el enfoque interseccional el patrimonio cultural inmaterial de la provincia de Santa Fe, con trabajos previos que aportan a la historia de la educación y al vínculo maestras-escritura. Bueno, muchas gracias y los dejo en muy buenas manos con Agustina, que va a exponer sobre este interesantísimo libro. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias Maricel por la presentación, por la invitación. La verdad, cuando llegó a nuestras manos el libro fue de comentario de pasillo de facultad, de plena cursada de la materia de procesos, y fue enseguida con esa impronta que lleva Maricel de pensar en una actividad para trabajarlo y para incluirlo como lectura a
el grupo de estudiantes y bueno, un desafío, la verdad, al sentarme a pensar en cómo presentar el libro, empecé a pensar por qué aristas hacer como foco y a cuál dar prioridad. Y voy a intentar ser ordenada, voy a tratar de ir leyendo algunas cuestiones como para no perderme en los comentarios y pensar en reseñarlo en algún punto, en pensar el sentido y pensar la definición de cartas y qué implica la escritura de cartas, porque el libro que hoy les traigo es una sumatoria de cartas sin más, con un epílogo. Y por último, bueno, pensar como cuando armé el breve video para invitar esta actividad, decía incluir a coterráneas de Cecilia y pensar en Susie Shock y pensar en Marlene Guayar, porque son mujeres de la militancia trans, nacidas en la década del 70 y bueno, como por ahí va a ir un poco la presentación. En primer lugar decirles que Faltas es una narración epistolar escrita por una artista y activista trans argentina, figura central por la lucha por los derechos de la comunidad trans migrante. La idea con esta publicación era que ella volviera a su ciudad natal tras 20 años de su partida, pero fallece sorpresivamente en el mes de enero del 2024 a los 52 años de edad. Y una de las reseñas que aparecen en la editorial Caja Negra que publica el texto dice, bueno, es lo anecdótico del funeral como una especie de performance en una catedral neoyorquina en San Patricio, en Manhattan, con misa y música y con una participación de más de 1000 personas, con una transmisión en vivo y con toda una polémica generada alrededor de eso que creo que el libro responde un poco también. A generar polémica, a pensar qué es lo que va a transmitir y cómo esas cartas afiladas recuerdan su infancia y van conectando a las personas que Cecilia decide escribirle y en quienes piensa de algún modo acompañaron su tránsito por su infancia y su adolescencia y quienes también fueron cómplices de abusos que vivió, con quienes compartió momentos entrañables de amistad, a miembros de su familia. Y bueno, la editorial define esto de que tiene que ver a lo mejor esa escritura con una reparación del trauma, con un ajuste de cuentas, y yo creo que es forma de reivindicar su trabajo hoy poder presentarlo. Ella nace en la ciudad de Galvez, una ciudad del interior de la provincia de Santa Fe, que se encuentra a unos 80 kilómetros de la ciudad capital de la provincia y a unos 130 de acá de Rosario. Y toda su adolescencia está marcada por lo que el libro cuenta en torno a hechos de violencia sexual. A los 26 años incursiona en el teatro y decide, de haber venido a la ciudad de Rosario, irse a Estados Unidos, a Nueva York, a buscar una vida mejor y más segura como mujer trans. Y ahí comienza a participar activamente de organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, cofunda la organización de Crime in New York, que es la que logra despenalizar el trabajo sexual y deroga una ley que penalizaba el vagabundeo con fines de prostitución. Y dentro de otras cuestiones relevantes en torno a su vida, para pensar de algún modo cómo reconstruir una biografía de Cecilia, pensamos que ella fue cofundadora de una clínica gratuita para trabajadores sexuales y fundó Trans-Equality Consulting y tuvo cargos destacados en organizaciones sin fines de lucro que trabajaban por la visibilidad y la prevención del VIH-Sida. Estas cartas son de algún modo una forma que al leerlas uno puede pensar que le permitieron sanar heridas, construir comunidad, dar testimonios. Hay 7 textos, hay 7 cartas dirigidas tituladas a las personas a las que se dirige, entre ellas Rosana, Inés, la alemana, Elena, Juan Pablo, Abu, Mami y Delia. Y esas cartas, dentro de esas cartas aparece la hija de quien fuera su violador, la amante de su padre, su mejor amigo, su abuela con la que mantiene un vínculo muy estrecho y amoroso, y su madre. Y bueno, son personas que podemos, como decíamos, de algún modo u otro fueron cómplices con sus silencios de las violencias que sufrió de niña y de adolescente. Y bueno, en una partecita del epílogo que redacta Mackenzie Ward, que no quiero spoilearlo porque quiero que el libro lo lean,
él dice, algunas de las páginas más conmovedoras tratan de personas que no valoran su propia vida y por eso fueron incapaces de defenderse las unas a las otras. Entre todas las cosas que podríamos decir que es faltas, también se lee como un brillante análisis de las condiciones que operan contra la solidaridad. Esta batalla cotidiana por derechos, por adquirir derechos, por el deseo, por la igualdad, forma parte de la narrativa queer, podemos decir, de Filosa Pluma Travesti, que presenta Cecilia en su texto, y cartas que guardan, la editorial lo define como dosis disparejas de venganza, de redención, de perdón, franqueza para intentar dejar atrás el dolor y las miserias. Y, por ejemplo, breve, en una carta muy cortita que le escribe Cecilia a su abuela, le dice: todo ese dolor me hizo fuerte, por supuesto, pero ¿quién quiere ser fuerte? Yo solo quería ser feliz, y vos también querías que yo lo fuera. Qué extraordinario es querer que otra persona sea feliz. Esto es lo que siento cuando consigo que una de estas chicas empiece con las hormonas en relación a su trabajo en Estados Unidos. ¿Quién es más feliz que una transexual arrancando con el tratamiento de hormonas? Ellas me llaman mamá. Quizás debería pedirles que me llamen como yo a vos, abuela. Pensando, bueno, el género epistolario y la escritura de cartas, y como desde la más remota antigüedad, como esa forma discursiva expandida para materializar el deseo de comunicarse a distancia, de pensar en un problema y de pensar en las dificultades de que esa escritura tenga un modo específico de definirla. Buscamos en Nora Bouvet, que es una docente de la Universidad de Rosario, que en el 2006 publica la escritura epistolar, una definición que ella piensa ese estatuto epistolar más allá de la diversidad, de los usos, de las prácticas, de los formatos de los que la carta es objeto. Investiga esa configuración epistolar desde un punto de vista discursivo. Y pensar en Nora Bouvet es pensar en mi directora de becas de investigación, y es pensar en un artículo que Paula Caldo con Sandra Fernández publicaron allá por el año 2010 para aproximarse al tratamiento del epistolario de las reconocidas maestras normales y escolanovistas Olga y Leticia Cosettini. Ellas escriben cartas a sus familiares y ahí el epistolario compone las cartas que escriben y las que reciben. En este caso sabemos que solo tenemos cartas que Cecilia decide escribir, pero sí encontramos definiciones propias de esto del descuido de la escritura, de que el tema cotidiano implique el tuteo, implique a veces no determinar las consignas con exactitud. Y bueno, Caldo y Fernández vuelven a la escritura de cartas que presenta Bouvet y las definen como ese dispositivo colectivo de enunciación que proporciona modos de convertirse en enunciador, de construir al otro como un destinatario. En cada carta vemos cómo Cecilia va pensando a quién se dirige, a qué tiempo se refiere, a qué temática y qué tipo de temas decide abordar en esas cartas que narra. Y bueno, en ese sentido aparecen modos, fórmulas, lugares comunes, intertextos, sobreentendidos, toda una retórica de usos públicos y privados desde diferentes perspectivas que bueno, podemos pensar que hay cartas de amistad, que hay cartas de amor, que hay cartas de denuncia, que hay cartas que vinculan lo íntimo y cuestiones muy personales de Cecilia, que las da a la luz al momento de publicarlas en un objeto libre y de pensarlas como que todos podamos tener el acceso a su lectura. Como un discurso, un género discursivo primario, la escritura de cartas, podemos vincularla a un hecho de la vida social y podemos empezar a pensar también esos elementos que se ponen en la carta, dice Nora Bouvet, en ese movimiento de escritura que genera, en ese medio de comunicación que se vuelve interpersonal, que tiene que ver con la distancia, porque Cecilia estas cartas, imaginamos, las escribe estando en Estados Unidos y piensa en su infancia y en su adolescencia en ese pueblo del interior de la provincia de Santa Fe y en esas características que quizá imagina cambiaron o no. Y ese espacio de relaciones vividas y ese horizonte de un lazo imaginario abierto que da lugar y que se entrecruza con lo escrito y con lo propio de la escritura de cartas. Y hay una cuestión interesante para pensar y para cerrar un poco con esto de la escritura de cartas. Leer este artículo me lleva a pensar en otro libro, en 2 tomos que se publicó
publican en el año 2021 a partir de la Red Iberoamericana de Investigación en Historia, Mujeres y Archivos, que coordinan Paula Caldo, Yolanda de Pastrueva y Jacqueline Vasallo. Y un pequeño capítulo que aparece, cuyo autor es Malena Oneglia, y bueno, y me vuelve a traer a reflexionar sobre estas escrituras de la intimidad que se hacen públicas y que históricamente fueron la forma de pensar el acceso y el primer acercamiento de las mujeres, y en este caso podemos decir de las disidencias, a la escritura. ¿Sí? Y en este caso en una denuncia de quien fue partícipe de un escenario familiar, social, cultural, en donde convivía la violencia sexual, económica, y donde estas cartas, muchas de ellas lo denuncian. Y en este sentido vuelvo a pensar en el trabajo de Malena, porque ella nos habla del archivo de la memoria trans y de su construcción como una potencia de existencia de corporalidades, de identidades, de memorias, que no estaban en los archivos y que se nombraban desde la ausencia y desde la invisibilización. Ella dice, sería absurdo pensar que el reconocimiento del archivo de la memoria trans se trata de un caso pleno de justicia epistémica. Sí se podría concebir que es un principio de justicia hermenéutica, en tanto que la construcción del archivo posibilita la construcción de una narrativa trans, y esta, yo creo, el libro de Cecilia es una narrativa trans en primera persona, que otorga sentido a esas experiencias y que en particular la mayoría son experiencias de opresión y que tienen que ver con cómo a partir de este tipo de libros podemos pensar archivos y construir desde ese plano otros saberes. Yo tenía ahí como otro libro para seguir pensando la definición de carta. El texto es de Jacqueline Vasallo y Mónica Girardi y es el ciclo de cartas de mujeres. Y bueno, toman un texto de Heredia Herrera y piensan a la carta como una manifestación escrita que testimonia la comunicación entre personas y que pretende informar sucesos y que pretende también remitir acerca de testimonios escritos. Y bueno, me parece que la definición va muy de suyo con el libro de Cecilia. Pensar en esas cartas, bueno, es pensar en una mujer que nace en la década del 70 en un pequeño pueblo, en una pequeña ciudad del interior de la provincia de Santa Fe, que en el año 2000 se traslada a Estados Unidos para buscar una vida mejor y que allí se vuelve activista y artista trans. Y se dedica al trabajo sexual y al trabajo social, volviéndose referente de la lucha por los derechos de la comunidad trans migrante. Como les decía, desarrolla dentro de esa carrera artística un ámbito que tiene que ver un poco con lo teatral, otro poco con la performance, y participa a lo mejor en una serie que han escuchado nombrar, que han podido ver, que es la que se llama Pose, que es la primera serie estadounidense que representa a la comunidad LGTBIQ+. Y a partir de eso también crea un Red Inn, que es como un espectáculo que en forma de stand-up aborda con humor diversas anécdotas de su vida. Breve, algunas otras cuestiones más vinculadas a las reseñas del texto y del un poco el resumen que aparece en torno a lo que desde la editorial se presenta cuando el libro se publica. Nos dice que ella, después de emigrar de Argentina a los Estados Unidos, cuando Cecilia tenía 26 años, pasó varios años como trabajadora sexual en Miami antes de mudarse a Nueva York en 2003. Ahí encuentra su vocación como activista y en esta obra que desde esas cartas podemos reconstruir una especie de biografía suya, habla sin pestañear sobre experiencias de discriminación, de violencia, de pobreza. Trabaja para brindar acceso a servicios como hormonas de asesoramiento en salud mental para que las generaciones jóvenes pudieran tener lo que ella no tuvo. En 2019, como les decía, cofunda una coalición que aboga por la despenalización de la venta consensuada del sexo entre adultos, y Trans-Equality Consulting, donde hay muchas personas trabajando en campañas para crear programas sociales para las personas trans y para quienes viven con VIH. En el 2021 ella lidera una campaña para derogar una ley de merodeo del Estado de Nueva York, llamada Ley de Caminar Mientras Eres Trans, argumentando que la policía la usaba para perfilar y acosar a las personas trans de color.
También fue fundamental para la aprobación en 2019 de esa ley, la ley de la no discriminación por expresión de género, que protegía de manera más explícita la expresión de género en virtud de los derechos humanos del Estado. Bueno, el magnetismo de Gentili como oradora pública y desde su profesión y desde su militancia y desde su activismo travesti trans fue fundamental para su éxito como organizadora de todos los trabajos que la tuvieron como en la dirección. Y ahí aparece la forma en que ella sabía cómo elaborar una narrativa en una campaña activista y la forma en que sabía cómo narrar una historia que te rompería el corazón eran el mismo tipo de cosas. Lo dice una de las editoras de Falcas y una de las traductoras al idioma español. Cecilia podía mezclar la comedia con la tragedia en su vida, así como su trabajo teatral. La vida de una persona trans no es fácil, dice refiriéndose a la violencia y el estigma que Gentili relató en su arte. Ella habla de cosas que la han traumatizado, pero te estás riendo todo el tiempo. Podés llorar, pero te reís porque estás viendo la realidad y ves la humanidad. Cecilia era una fuerza cómica, amorosa en su propio trabajo. Creo que si estuviera aquí, querría que la recordáramos cada mes del orgullo y dentro de la comunidad, dice Oscar Díaz, una de esas hijas de Cecilia. Y bueno, uno de los mayores logros de ella fue su capacidad de usar su voz y su arte como herramientas para contar historias y para pensar en la defensa de los derechos que todavía no tenían las mujeres trans, migrantes, las trabajadoras sexuales, como alguien que consumía drogas para construir un mundo mejor, para tramitar esas experiencias interseccionales. Dentro de las reseñas aparecen dentro de las reseñas que desde la editorial se van comentando sobre el libro, hay una de una redactora y columnista en Todo Pasa y de Página 12 que dice: no me canso de recomendar el libro. Cecilia Gentili hizo de su dolor una escritura telenovelesca con tono almodovariano, venganza hecha de palabras letales. Y bueno, ahí aparece, quería leerles un testimonio más de una de sus compañeras que creo que no lo mencioné. La traducción es de Alejo Ponce de León, el epílogo es de Mackenzie Wark, Caja Negra, Efectos Colaterales es la edición de Buenos Aires que da a la luz este escrito que en primer momento se elabora en el año 2022 y que se publica por Lidl Plus Press, una editorial estadounidense. Y es Mackenzie quien invita a Cecilia a reformular esas cartas y a traducirlas al español, a pensarlas a su lengua natal, y ahí aparece testimonio de Susana, por ejemplo, una de sus compañeras de la secundaria, del reencuentro que iba a tener Cecilia en el mes de abril o mayo, cuando se diera la Feria del Libro en Buenos Aires, y ella lo iba a traer para presentar. Habiendo sido en 1998 una de sus últimas veces que había vuelto a Argentina. Su amiga y quien también la ayuda a revisar las últimas cartas, que es Norma Ambrosini, le da tono a esas expresiones que tiene el libro, las que utiliza para intentar respetar. Intento también creer que porque otra de las presentaciones se me ocurría pensar en torno al título del libro o pensar en torno a la traducción, a las implicancias y al trabajo ese de volver a darle sentido a un escrito que fue en dos lenguas. Bueno, y es Norma quien, una compañera de Galvez de Santa Fe, respeta esas costumbres de esa ciudad y que, bueno, como de manera sorpresiva ella fallece en el mes de febrero. Pensamos que su muerte impacta y resignifica el sentido del libro y que nos permite hoy estar conversando sobre lo que nos transmite y sobre estas cuestiones que de algún modo cuando entre las reseñas se lo describe como ese cierre con la lucha de los derechos del colectivo. Bueno, el libro herramienta fundamental y herramienta para pensarlo en un archivo, para pensarlo también desde otros trabajos. Como les decía, a lo mejor para ir cerrando, no sé cuánto tiempo ya voy, se me ocurría considerar también esto en torno un poco a la charla del encuentro anterior con Adrián y con estas políticas públicas que él dice con esta lucha por derechos humanos de la población de la diversidad sexual, y pensar a Cecilia en un momento en donde esos derechos no eran garantizados y donde la lucha era otra,
y donde, bueno, ese trabajo, que es lo que también en términos epistemológicos Adrián pensaba, que se cruza mucho con la historia de mujeres y de disidencias, porque es pensar en desde lo trans y no sobre lo trans, y el libro, yo creo que al hablar en primera persona sobre la experiencia de Cecilia, lo hace visible. Como les decía, dos cuestiones ahí como para ir cerrando a lo mejor y después conversamos, tienen que ver con, al leerlo, pensar enseguida en el texto de Susie Shock, el del año 2016, en la publicación Crianzas. Bueno, y en esa crianza de la que también habla Cecilia en sus cartas y de la que Susie Shock piensa como una sociedad a la que le preocupa que no problematice desde dónde pensar las infancias. Y ella publica ese libro Crianzas para mostrar esas acciones cotidianas, resultado de actuar ante las niñeces y las adolescencias y hacerlo de un modo amoroso, hacerlo de un modo amable, del lado del cuidado, que tanto nos cuesta pensar y que incluso ella se pregunta, ¿quién diría violemos, esclavicemos, golpeemos, explotemos, olvidemos, psiquiatricemos, condenemos a la ignorancia y matemos a niños y niñas? Nadie. Lo real es que esas violencias ocurren y que no es en baja proporción. Ella critica esa industria complejísima, en permanente expansión, que adiestra a las infancias y a las adolescencias a volverse consumidores y consumidoras de medicamentos, de juegos, de alimentos, de tecnología, y bueno, un largo etcétera que nos obliga a pensar la necesidad de construir, como educadores pienso, en políticas y en acciones de cuidado, de acompañamiento, de amorosidad que piensen a la infancia y a las infancias, de manera más respetuosa y amable. Ella en la introducción remite a que ese libro lo escribe cuando empiezan a pensar sus infancias y las infancias del mundo traba, y ahí nombra a Marlene Guayar, por eso también un poco me obligo a remitirla, y porque también, como les digo, pienso que son generacionalmente coterráneos y colegas de Cecilia, entonces tienen como a lo mejor un montón de aspectos en común. Y bueno, porque Susi en el epílogo de su texto escribe una carta. Y se las quería leer, seguramente la han leído, pero bueno, algunos fragmentos en donde esa carta, hay algo de lo que aparece en esa carta que en las cartas de Cecilia también está, y que es el agradecimiento. Ella en este caso elige hacerlo a su señorita maestra de la primaria, y le dice, por fin, después de tanto tiempo tengo la posibilidad de escribirte, y es maravillosa esa oportunidad porque lo hago a partir de la excusa de publicar un libro, que pienso que bueno, que Cecilia en este caso también, publicar el libro con sus cartas fue motivo para reescribirlas, para reordenarlas y darlas a conocer. Y dice, no es un libro cualquiera, este libro lo pienso desde las crianzas, como una palabra que adopté cuando conocí Brasil hace unos años, y porque la pienso como una acción que nos incluye. Una palabra bella donde están niños y niñas y niñes y en ese devenir, que son procesos, que son caminos de abrazo cuidadoso, junto al juego, al pan y sobre todo junto a otros. Porque fuiste mi primera maestra de primaria, allá en la década del 70, en Villa León y Ituzaingó, y porque necesito hablar del privilegio de tener a la mamá y al papá que tuve, que no solo nunca dejaron de abrazar en todas las decisiones y caminos que fue eligiendo, sino que amaron esas decisiones y esos caminos, que nombro cada vez que me pongo a discutir a este mundo, sus paternidades y maternidades mezquinas, y a esas familias que tiran pibes y pibas a la calle, a la guerra, al abandono, a la violencia, a la indiferencia. Que tantos de los nuestros pueden dar cuenta porque han sido muchos de esos niños y niñas desabrazados por correrse del molde, del mandato, del estereotipo, de estas cuestiones que les performo. Te quiero agradecer, yo, mi primer hijo de la madre que después fui, te lo agradezco porque también te tuve para poder desplegar mis alas, y a donde quieras que estés te mando un abrazo. En relación a esas cartas, y muy vinculado, bueno, el texto de Marlene Guayar es una teoría lo suficientemente buena, está prologado por Susie Shock, y hay breve, un apartadito también que quisiera compartirles, que tiene que ver con esto, con cómo esa escritura hace posible
denunciar y exigir y decir basta a esas miserias obvias y las propias para pensar en batallas que han dado y que hoy en día son derechos que no son ganados y que tenemos que seguir luchando porque no estamos del todo seguros que las políticas que nos gobiernan den, y no tenemos que dar por sentado que incluso esto para el colectivo LGTBIQ+, esos derechos sean una realidad. Y pensar, bueno, desde la poética, esa escritura desde la poética que Guayar afirma y que dice, esa escritura que surge de una crianza abrazada, de una niña amada que reparte poesía, que la viene incubando en medio de todas las furias, en medio de todos los dolores, de todos los resentimientos y de las enormes batallas. Y bueno, por último, vinculado a esto, a la escritura de cartas, a la escritura que representa el colectivo LGTBIQ+, a la escritura de estas mujeres trans que han hecho historia y que nos han dejado un legado con el que tenemos que seguir trabajando. El libro El Achaco de Juan Solá, de este escritor que él dice correrse de los sentidos de lo hegemónico y pensar en aquello que incomode, en aquello y pensar en por qué al patriarcado molesta tanto que las mujeres y las disidencias tengan su espacio, su lugar, escriban, y que cuánto mal hacen los medios de comunicación, mal llamados medios de comunicación, sino medios hegemónicos de producción de los sentidos con los que tramitamos y cómo corrernos de eso y cómo pensar desde estas escrituras otros modos de construir comunidad, de construir saberes. Y bueno, en su prólogo, Susie Shock nos dice: ¿cuántas palabras deberán ser escritas, dichas, divulgadas, sobre el mundo de las que nos revelamos a la naturaleza y creamos alas entre las espinas? ¿Cuántas para contrarrestar la violenta ignorancia, desde donde hablan y castigan nuestros cuerpos, por no ser como ellos? Porque no somos peores ni mejores, somos otras, así, con A mayúscula de sentirnos trabas, aunque la hegemonía nos insista, patologizante, en ser cuerpos equivocados y hasta nosotras muchas veces les creamos el relato, amenazante, ajeno a nuestras desdichas y a nuestras gozosas algarabías de ser. Por eso, insisto, muchas palabras deberían ser escritas, a solas, en nombre propio, en ronda, en complicidad marica, en voz alta, de todas las maneras por fin. Y sí, con la belleza doliente con la que abraza el trazo de Juan Solá, mejor, porque a la par dejaremos de ser crónica policial para hacer poesía. Bueno, muchas gracias. Muy interesante. No sé si habrá alguna pregunta online. Yo no leo de acá. No de online, pero yo tenía dos preguntas, no sé si se sabe o lo sabemos por ahí, pero si la gente a la que ha sido dirigida esas cartas, que por ahí vos nombraste, que son específicas, han hablado o le han hecho alguna entrevista o se han manifestado en relación a esto, y la otra era si se sabe si ella, estas cartas, más allá de ponerlas en un libro, se las mandó a estas personas de manera casi como más tradicional. Bien, no lo quería decir, pero bueno, dentro del libro aparece, en una de las cartas ella dice que espera que alguien de la ciudad de Galve lea estas cartas que ella envía, y con eso da por sobreentendido que esta es como la novedad en donde aparece. Y bueno, una de las cartas se le escribe a Juan Carlos Pereto, que quizás es conocido en el ámbito de la actuación y es su gran amigo. Y como les decía, tuve la posibilidad de comunicarme con una de sus compañeras con la que se iban a reencontrar en la Feria del Libro y tienen pendiente un encuentro entre el resto y la verdad no pude contactar tampoco a Norma Ambrosini, que era también quien la ayudó a darle el sentido de esa escritura, pero bueno, entiendo que también es muy, el texto se publica en junio, aparece en las librerías de nuestro país recién a fines de junio, que es cuando ya el mes del orgullo se nos estaba yendo entre las manos, entonces a lo mejor tanta actividad en torno a eso no se pudo hacer. Sí, aquí en la ciudad de Rosario, el sábado 26 de marzo se había hecho un homenaje
Tiene una presentación en la Feria del Libro. Bien. A cargo de Marcia. Y bueno, sí, entiendo a lo mejor a tu pregunta de que desde la comunidad como es tan reciente su publicación, que no hayan accedido todas a la lectura del libro como para tener referencias, sí, y repercusiones de su publicación. Y a modo de una síntesis, yo es algo muy difícil lo que te voy a pedir. Digo, el encuentro tuyo como investigadora, pero también como militante y como integrante de un proyecto de investigación, con estas historias, digamos, ese encuentro que vos tuviste y que evidentemente despertó un interés muy especial, al punto que pensaste en la posibilidad de hacer una presentación, una charla, un conversatorio con la lectura a partir de la lectura de este libro. Como experiencia de la población travesti trans, digamos, ¿qué pequeña síntesis podrías hacer? ¿Qué es lo que más te impactó del libro en relación a esa experiencia? A mí me gustó mucho eso que dijiste, bueno, representando a los dichos en primera persona de la autora, ¿no es cierto? Yo quería ser feliz, no me importaba, yo no estaba pensando en ser fuerte, me pareció muy potente esa imagen, ¿no? Es decir, como a modo de síntesis, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en relación a las condiciones de vida de la población travesti trans? ¿Qué te llamó más la atención de ese libro y de esa experiencia? Es muy difícil la pregunta que te estoy haciendo, lo tengo muy claro, te estoy interpelando mucho, pero bueno, me parece que empezar a pensar en términos de sintetizar algunas ideas, algunas experiencias y demás cuestiones, bueno, creo que nos va a sumar a nuestra experiencia de investigación. Es un desafío. Sí, no, y porque incluso así espontáneamente. El libro aparece en un momento en donde también desde la Cátedra de Procesos Históricos Argentinos y Patrimonio invitábamos a Guillermo Logomini Ordóñez a conversar y bueno, ese cruce, cuando decimos que el género es imposible sin la intersección y tenemos que pensarlo en ese cruce de la clase, de la etnia, de la religión, de un montón de variables y que una de ellas es lo generacional. Y Guillermo, cuando nos decía, bueno, los padecimientos que tuvimos en la década del 80, en la década del 70, son los que hoy nos alegra ver que ya no están. Y yo pienso en Cecilia y pienso en el colectivo LGTBIQ+, de la ciudad de Galvez, que tiene su centro, que tiene garantizados sus derechos, que en parte el cupo laboral travesti trans ahí es una realidad. Y en esos términos, me parece que el libro de Cecilia creo que es sumamente importante para pensar esa infancia en la década del 70, pensarla hoy, pensar los avances y lo que todavía nos queda por seguir construyendo y cómo esto también, cuando digo archivo, pienso en construir historia, una historia que no está, una historia que es necesario hacerla porque como la historia de mujeres, la de las disidencias tampoco aparece. Y que en las cartas, más allá del tono personal que todas tengan y que están dirigidas a personas en específico y hay denuncias, pero también hay agradecimiento y hay como un abanico de emociones en torno a lo que Cecilia quiere comunicar. Hacerlas públicas me parece que es sumamente relevante para en torno a eso. Muy buena. Generaba una duda que no se tiene que ver con la traducción o el título del libro. ¿A qué hace referencia con faltas? Sí, yo ahí pensé muchísimo en considerar el... ¿Cuál es el original? El título original, no la traducción. No lo conozco. No lo conozco. No sé si en la publicación previa tenía otro título o era... Porque no podía ligarlo. Claro. Sí, la falta, como yo pensaba que otro modo de presentar el libro podría tener que ver con su título, porque ¿qué fue lo que faltó en la infancia y la adolescencia de Cecilia para titular el libro así? Sí. Me parece que puede ser interpretado en ese registro, se me ocurre, pero a veces, como dice Fernanda, las traducciones por ahí no tienen la rigurosidad o no tienen la exactitud. Hay palabras que no pueden ser traducidas. No, y que incluso interpreto que es el único título que tuvo,
previamente a esa publicación quizá esas cartas sueltas habían quedado, se me ocurre, en otro plano y que sí. Incluso también esto de las cartas a todas las personas de mi pueblo que no me violaron, ¿qué implicó que no la hayan violado? Que la hayan cuidado, que la hayan protegido, que aún así hayan sido cómplices, que hayan sido testigos, como en torno a los sentidos del discurso, sí, es para volver a reunirnos y conversarlo. Tal cual, y establecer un diálogo con quienes acompañaron amorosamente su trayectoria vital, ¿no es cierto? Entonces por ahí a lo mejor pueden aparecer algunas pistas para este enigma, ¿no? De qué significó faltas en el título. Muy buena la pregunta, Fer. Bueno, muy buena todas las intervenciones. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Por las dudas, antes de cerrar, estuve googleando y como que en inglés también es faltas y es el mismo, o sea, es exactamente el mismo. Tiene la misma. Sí. Mira vos. Y está en castellano, faltas. Claro, Así sí, que, bueno, hay que empezar a indagar por el entorno de